Veamos ahora los casos especiales que se nos presentan en el método Simplex. Acá debemos hacer algún recordatorio cuando vimos el método gráfico. En el método gráfico recordamos muy bien que allí se nos presentaron algunos casos especiales para poder resolver cualquier problema a través de ese método. Esos mismos casos que se presentaron en el método gráfico cuando resolvimos problemas de dos variables, aquí se nos presenta también como casos especiales en el método Simplex. ¿En qué va a consistir cada uno de ellos? A continuación vamos a ver cómo se identifica cada uno de esos casos que se presentan dentro del tablero Simplex para poder entender e interpretar cuál es el caso que se nos está presentando a la hora de resolver un problema a través del método Simplex. Veamos el primer caso en qué consiste. Soluciones múltiples. Las soluciones múltiples en el método gráfico nosotros lo encontrábamos cuando en alguna forma la recta de la función objetivo era paralela a una de las rectas dentro del polígono de soluciones de problemas para poder decir que el problema tenía soluciones múltiples. En el caso del método Simplex, ¿cómo lo vamos a identificar? En la tabla óptima del Simplex se va a observar que existen múltiples soluciones cuando aparezca uno o más coeficientes iguales a 0 para aquellas variables que no son básicas dentro de la función objetivo. O sea, dentro de la solución que tenemos, si aparece una variable que no es básica o no aparece en la solución, pero que tiene un coeficiente 0 en z, inmediatamente decimos ese problema tiene soluciones múltiples. De igual forma podemos identificar en el método Simplex una solución degenerada. ¿Cuándo vamos nosotros a identificar que en el método Simplex existe una solución degenerada? La vamos a identificar cuando encontremos un empate en la variable de salida. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros veamos del lado derecho la razón que encontremos valores iguales, inmediatamente decimos este problema es degenerado. Ahora bien, ¿cómo rompemos esa degeneración? Se elige cualquier variable arbitrariamente y, por supuesto, en la siguiente iteración, una de esas variables básicas tendrán un valor igual a 0. De esa forma, identificamos nosotros en la tabla del Simplex cuando una solución es degenerada. El otro caso que se nos puede presentar siempre en el método simple es una solución no acotada. O sea, una solución sin frontera o una solución ilimitada o que tiende al infinito. ¿Cómo la vamos a identificar dentro del tablero del Simplex? Lo vamos a identificar de la siguiente forma. Para poder conocer si un problema es no acotado, si en cualquier iteración que nosotros estemos haciendo, los coeficientes que aparecen en la restricción de una variable no básica son no positivos, o sea, son ceros o negativos, inmediatamente nosotros decimos que ese espacio de solución está no acotado en esa dirección de esa variable que presenta esos valores que son no positivos dentro de la tabla del Simplex. Más adelante, cuando veamos los ejemplos de aplicación, nos vamos a dar cuenta cómo se identifica cada uno de ellos. Y el último caso es solución infactible, o sea, no hay solución o el problema no tiene solución. ¿Cómo identifico dentro del tablero Simplex que una o un problema no tiene solución? Pues miren, esto se puede presentar en dos casos. Si todas las restricciones que presenta el problema no se pueden satisfacer de forma simultánea, inmediatamente decimos este problema no tiene solución. Ahora bien, esta situación nunca se puede ocurrir si todas las restricciones son del tipo menor o igual. O sea, si todas las restricciones son del tipo menor o igual, no hay ningún problema, se puede resolver. Pero cuando se emplean otro tipo de restricciones, como que son las mayores o iguales, tenemos que utilizar unas variables artificiales que no ofrecen ninguna solución factible al modelo original. Si el modelo no tiene un espacio factible, cuando menos una variable artificial va a aparecer en la tabla del Simplex con un valor positivo. Si se presenta ese caso dentro de una tabla del Simplex, decimos ese problema es infactible, ese problema no tiene solución, excepto que ese valor que tenga esa variable artificial sea 0. Si es 0, no hay ningún problema, tiene solución el problema.
Pero si aparece un valor positivo y aparece la tabla óptima y aparece una variable artificial con un valor positivo, inmediatamente decimos, ese problema no tiene solución. Veamos ahora unos ejemplos de solución múltiples para poder entender realmente cómo son estos casos especiales y cómo los podemos identificar dentro de lo que es el tablero simplex. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función objetivo de maximizar z igual a 4x sub 1 más 14x sub 2 sujeto a las siguientes restricciones. Y aparece la restricción 1 y la restricción número 2 y la no negatividad en cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver estos problemas? Sigamos el procedimiento que ustedes ya han conocido y que ya hemos visto anteriormente. En este caso, se nos presenta acá por decirlo así, este ejemplo con dos variables y dos variables de decisión y dos restricciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Prácticamente convertir el modelo a la forma estándar, en primer lugar, y esto pues ya nosotros sabemos cómo se convierte, trasladando todos los miembros del lado derecho al lado izquierdo, ¿sí? Y igualándolas a 0. Y esto va a ser nuestra ecuación 0. De igual forma hacemos para la restricción número 1. Esta restricción número 1 la vamos a convertir en una ecuación, pero como es del tipo menor o igual que, para poder hacer la conversión de llamémosle así, de esta restricción en una ecuación de igualdad, prácticamente lo que tenemos que hacer es agregarle únicamente una variable de holgura e igualarla al valor del lado derecho, que es 21, y ya tenemos la ecuación número 1. De igual forma hacemos para la restricción número 2, que es del tipo menor o igual que. Para poderla convertir en una ecuación de igualdad, lo único que tenemos que hacer en este caso es sumarle o agregarle una variable de holgura e igualarla al valor del lado derecho, que es el 21 que aparece acá. De esa forma ya tenemos nosotros transformados cada una de las restricciones en ecuaciones de igualdad. Y la no negatividad para las variables que aparecen ya involucradas, que tenemos dos variables de decisión y dos variables de holgura, que son prácticamente mayores o iguales que 0. Con esa forma o esa forma estándar que ya tenemos, la resumimos de la siguiente manera. Transformamos lo que ya teníamos, la ecuación 0, la transformamos a 0, la hacemos igual a 0, la ecuación 1 la hacemos igual a 21, la ecuación 2 igual a 21, considerando también las variables de holguras asignadas porque son todas menores o iguales que. Y agregamos también la no negatividad, que es el elemento básico que aparece en cada una de ellas, y aparecen acá las dos variables de decisión, las dos variables de holgura, mayores o iguales que 0, que siempre debe de aparecer en todo modelo estándar. Ya una vez transformado de esa forma, entendemos que tenemos 4 variables en este problema y además solo 2 ecuaciones. Entonces, al hacer n menos m, o sea, el número de variables menos el número de ecuaciones, nos resulta que son 2 variables no básicas las que debe tener el problema, que en este caso son las 2 variables de decisión, x1 y x2. Por complemento existen 2 variables básicas, que es h1 y h2, o sea, las 2 variables de holgura, que son las que toman el valor del lado derecho. ¿Por qué? Porque esto es como que estuviéramos en el método gráfico. Si yo hago x1 y x2 0, ¿quién toma el valor de la solución? h1, por eso es que aparece como variable básica. De igual forma hacemos con la siguiente ecuación. Si hago 0 y 0, ¿quién toma el valor de la solución? h2. Por lo tanto, estas van a ser mis variables básicas que van a aparecer en la primera solución. Una vez que ya tenemos esto, escribimos en forma de tabla simplex y además definimos la variable que entra y la variable que sale a partir de colocar en la tabla del simplex todos los datos o todos los coeficientes que aparecieron en el modelo estándar de la siguiente manera. Tenemos la iteración 0, tenemos las variables, que en este caso dijimos que las variables básicas, por eso estamos hablando de variables básicas, van a ser h1 y h2. Tenemos los números de ecuaciones con la fila 0, fila 1 y fila 2. Tenemos los valores de x1, x2, h1 y h2 con sus respectivos coeficientes, tanto en z como en los valores que aparecen internamente en cada una de las restricciones. Entonces, como estamos maximizando en este problema, al hacer la maximización, se toma el coeficiente más negativo en z, como la variable de entrada y la variable que sale, la que tiene la razón más pequeña. En este caso, consideramos que la variable que entra es x sub 2, porque tiene el valor más negativo, que es menos 14, es mayor que menos 4, en sentido también
del valor negativo que aparece. Entonces quiere decir que nuestra variable de entrada va a ser x sub 2. ¿Quién va a salir de la solución? Pues la que tenga la razón menor. Dividimos el lado derecho entre los coeficientes de la columna de la variable que entra y tenemos estos valores que son prácticamente 21 entre 7 y 21 entre 2. Y estos son los valores de las razones y entendemos que la variable que sale es la que tenga la razón más pequeña. Y por lo tanto decimos que la variable que sale para este problema va a ser h sub 1, perdón. Entonces, una vez que hemos identificado cuál es la variable que entra, cuál es la variable que sale, encontramos en el intersecto cuál va a ser el elemento pivote. Una vez que ya tenemos identificado cuál va a ser nuestro elemento pivote o la celda pivote, empezamos nosotros a definir cuál va a ser nuestra fila pivote y a partir de ahí, pues determinamos claramente las formas en que vamos a tener que eliminar cada una de estas o de estos coeficientes para poder de alguna forma determinar cuáles son los nuevos valores de los coeficientes que van a aparecer en toda esta tabla donde aparecen las variables de decisión y el valor del lado derecho. Una vez que ya hemos encontrado la variable que entra y la variable que sale de la base, ya se tiene la celda pivote. Luego lo que tenemos que hacer es aplicar la eliminación de Gauss-Jordan de la siguiente manera. Debemos de convertir la celda pivote en 1. ¿Cómo convertimos la celda pivote si es 7 en 1? Multiplicándola por un séptimo. Siguiente caso sería convertir todas las celdas por encima y por debajo de la celda pivote en valores que son ceros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a calcular la nueva fila 2. Como la nueva fila 2 tiene que ser 1 y a partir de ella vamos a encontrar las filas 0 y 2 para poder determinar cuáles son los valores de coeficientes que van a tener. Entonces, a partir de esta nueva fila 1 multiplicada por un séptimo nos da los siguientes resultados. Como nosotros, donde tenemos el 7 debe ser 1, este va a ser nuestro pivote, ¿de acuerdo? Y ese valor de la nueva fila 1, o todos estos valores o estos coeficientes, nos van a servir de base para encontrar las siguientes filas, que en este caso sería la nueva fila 0 o la fila Z, que va a ser igual a la nueva fila 1 que hemos encontrado, multiplicada por 14 y sumándole a la función objetivo anterior o a la fila 0 para que nos dé la nueva o los nuevos coeficientes de la nueva fila 0. De igual forma hacemos para la nueva fila 2. Multiplicamos la nueva fila 1, que es toda esta, por menos 2 y le sumamos la fila 2 anterior para que nosotros podamos encontrar los nuevos coeficientes que acompañan a la nueva fila 2. Una vez realizado estas operaciones, pues prácticamente pasamos a elaborar la tabla de la primera iteración que nos quedaría de la siguiente manera. Al observar, sabemos nosotros acá que ya no tenemos valores negativos en Z. Todos son positivos y son ceros. Como son ceros y positivos y ya no se tiene y estamos maximizando, hemos alcanzado el óptimo. ¿Cómo encontramos la solución de este problema? Nos vamos a esta tabla que es la óptima y encontramos que x sub 1, ¿sí? X sub 1 es 0 porque no aparece en la variable básica. Buscamos a x sub 2 y sabemos que toma un valor de 3. Este valor lo tomamos de la tabla y luego encontramos h sub 1. h sub 1 no aparece en la solución, tiene que ser 0. Luego vemos h sub 2 que aparece en la solución con un valor de 15, que es la solución del lado derecho que tenemos acá. Y luego nos vamos a buscar el valor de z, siempre aquí al lado derecho, y nos da un valor de 42. El resultado que tenemos acá es que la solución es que x1 vale 0, x2 vale 3, h1 es 0, h2 es 15 y el valor de la maximización de z va a ser 42. Ahora bien, observando bien, nos damos cuenta que existe una variable que no es básica. x1 no aparece en la solución acá o como variable básica, pero le aparece acá un valor de 0. Este valor de 0 en z y no siendo una variable básica significa que el problema tiene soluciones múltiples. Y estas soluciones múltiples pues prácticamente se da cuando se tiene una variable que no es básica, pero que tiene un coeficiente 0 en la función z.
Hacemos una iteración adicional para comprobar que el problema sí tiene soluciones múltiples. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a tomar x1 como la variable que entra y vamos a considerar h2 como la variable que sale porque es la que tiene el menor razón o el menor cociente dentro de este problema. Entonces, una vez identificada la variable que entra, la variable que sale, el elemento pivote y la fila pivote, pues ya tenemos suficientes elementos como para poder hacer la iteración adicional. ¿Cómo vamos a hacer esta iteración adicional? Ya identificamos la variable que entra y la variable que sale. Por lo tanto, vamos a hacer la aplicación de eliminación de Gauss-Jordan de la siguiente manera para poder resolver esta situación. Convertamos la celda pivote en 1, multiplicando toda la fila pivote por 7/45. Luego, a partir de ahí, convertimos todas las celdas por encima y por debajo de la celda pivote en 0. Esto lo vamos a hacer a partir de lo siguiente. Calculamos primero la nueva fila 2 y en este caso y las demás filas a partir de esa nueva fila 2. ¿Cómo determinamos esta nueva fila 2? Agarramos la fila 2 de la iteración anterior y lo que andamos pretendiendo es que el pivote sea 1. ¿Cómo lo vamos a hacer 1? Este pivote multiplicándolo por 7/45. Al hacer esta operación resulta que nuestro pivote ahora va a ser en la nueva fila 2, 1. ¿Cómo encontramos las otras filas? Vamos a tener que tomar como base esta fila y luego encontramos el valor de la fila 0 anterior que hemos encontrado. Como es 0, ese valor que ya tiene no la modificamos. Por lo tanto, no va a ser necesario agarrar la nueva fila 2, multiplicarla por un valor y sumársela a la fila 0 anterior porque ya es el valor de 0. Luego, ¿qué hacemos? Para la nueva fila 1 vamos a multiplicar esta nueva fila 2 que ya tenemos acá por menos 2/7 y le vamos a sumar la fila 1 anterior para poder encontrar los nuevos coeficientes de la nueva fila 1. Al hacer estas operaciones ya que se han indicado en esta parte, vamos a elaborar nuestra tabla adicional, o sea, la iteración adicional que hemos dicho que vamos a hacer para comprobar que el problema tiene soluciones múltiples. Entonces, al hacer las operaciones anteriores que hemos mencionado, hoy lo que hacemos es colocarle el valor correspondiente. Como no hay coeficientes negativos en todas las variables que aparecen en Z y se está maximizando, entonces decimos que se ha alcanzado el óptimo. La nueva solución tomada siempre de esta nueva tabla que tenemos acá, prácticamente tomamos de los valores que aparecen en el lado derecho para cada una de las variables. Así tenemos que para x1 el valor es 7/7 que aparece acá. Para x2 va a tener un valor al lado derecho de 7/7. Como no aparece h1 ni h2 en la base, significa que son valores de 0. Hoy nos vamos a buscar z, vemos el lado derecho que es 42. Y si observamos, es exactamente el mismo valor que se dio en la iteración anterior. Esto pues confirma que el problema tiene soluciones múltiples. De esa manera estamos comprobando de que nosotros podemos encontrarnos en situaciones de este tipo en los cuales pues necesitamos resolverlos para poder de alguna forma reafirmar que de alguna forma estos problemas pueden presentar soluciones múltiples. Veamos ahora otro caso, una solución degenerada. Por concepto hemos dicho que una solución es degenerada cuando encontremos empate en la variable que sale. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una función objetivo de maximizar 9x1 más 5x2 sujeto a las siguientes restricciones. Tenemos restricción 1, restricción 2 y la no negatividad dentro del problema. En este ejemplo tenemos dos variables de decisión y además tenemos dos restricciones o dos ecuaciones. Ahora, convirtamos este modelo a la forma estándar. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Prácticamente lo que vamos a hacer es convertir z en 0. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pasar todas las variables o todos los miembros del lado derecho al lado izquierdo, pero con signo contrario e igualar a 0. Y esto nos va a dar una ecuación
que nosotros le vamos a llamar la ecuación 0 o la ecuación Z. ¿Qué hacemos con la primera restricción que aparece acá? Como es menor o igual que, o es de este tipo, para poderla convertir en una ecuación de igualdad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Simple y sencillamente agregarle una variable de holgura e igualarla al lado derecho que aparece dentro de la ecuación inicial. Para convertir la restricción 2 en una ecuación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como también es del tipo menor o igual que, lo que tenemos que hacer es únicamente sumarle una variable de holgura e igualarla del lado derecho, y ya de una vez tenemos esta nueva ecuación que le vamos a llamar ecuación 2. Y no olvidemos la no negatividad, que es importante, que siempre la debemos de colocar para fines de que los problemas tienen que tener soluciones positivas. Con esos datos nos vamos y hacemos un resumen de la forma estándar que hemos planteado anteriormente y trasladamos los mismos datos que tenemos de la forma estándar, pero consolidarlo ya en una forma más sencilla, en la cual nosotros podemos utilizarlas para poderlas representar a través de un tablero del simplex. Pero tampoco hay que olvidar la no negatividad, que es importante que la tomemos muy en cuenta a la hora de resolver un problema. En este caso tenemos 4 variables y tenemos 2 ecuaciones. Al hacer la operación del número de variables menos el número de ecuaciones, prácticamente nos dice que tenemos 2 variables que son no básicas. ¿Y cuáles son las variables no básicas? Las variables de decisión x1 y x2. Y por complemento, como son 4 las que debemos de tener, 4 variables, van a haber 2 que son básicas. En este caso va a ser h1 y h2 por la forma en que hemos mencionado anteriormente. Si x1 es 0, x2 es 0, pues quien toma el valor es h1, por lo tanto tiene que aparecer en la solución de inicio. De igual forma en la restricción 2 o en la ecuación 2. Si este es 1, este es 0, este es 0, quien toma el valor es h2 igual 16, que es lo que tiene que aparecer como solución básica cuando hagamos la primera tabla. Entonces, escribiendo en forma la tabla simplex y además definiendo cuál es la variable que entra y la que sale dentro del problema, prácticamente la tabla nos queda de la siguiente manera. Tenemos acá nuestra iteración 0, todos los valores de z sacados de esta forma, de la forma estándar, y los coeficientes de todas las variables que aparecen dentro del problema con los valores del lado derecho. Como estamos maximizando en el problema, ¿sí?, tenemos que observar que la variable que entra es la variable aquella que tiene el coeficiente más negativo. En este caso es menos 9 y menos 5. El coeficiente menor es menos 9. Entonces esa va a ser nuestra variable que entra, x sub 1. ¿Quién va a salir de la solución? Va a ser la razón más pequeña. Y si observamos 8 entre 2 es igual a 4. 16 entre 4 es igual a 4. ¿Qué es lo que vemos en común ahí? Que existe empate en las 2 razones, o sea, en la variable que sale. ¿Cómo vamos a romper este empate? Lo vamos a romper arbitrariamente. Pero con solo el hecho de observar que tenemos el mismo valor para la variable que sale, inmediatamente decimos nosotros que este problema tiene una solución degenerada. Seguimos el procedimiento usual, el procedimiento normal para poder resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos arbitrariamente un valor de la razón más pequeña y consideramos que esa va a ser nuestra variable de salida. Una vez que ya tenemos considerada como variable de salida a h sub 1, inmediatamente seguimos con el procedimiento de identificar cuál es el elemento pivote y cuál es la fila pivote dentro de este problema. ¿De acuerdo? Por supuesto que una vez que ya se tiene identificada la variable que entra junto con la variable que sale, inmediatamente procedemos a hacer la eliminación a través del procedimiento o el método de Gauss-Jordan.